This computer. Yes. Lo dejamos aquí. Ok, don Martín, bienvenido a la clase número 8 de Introducción a Sólidos. Entonces, ya ni me acuerdo de lo que habíamos estado viendo. Estábamos viendo enlaces químicos, esa es la última materia que vimos. Y uno de los elementos relevantes, por lo menos que vimos con más detalle en el caso del enlace covalente, es el hecho que ¿cómo hago esto? No, aquí. Ahí estamos. Que uno puede definir un potencial. Este es una variable X, aquí se ve de X, ¿cierto? Y el potencial tenía esta forma, si bien nosotros lo estamos viendo en función del radio, tenía esta forma que era un potencial que era levemente atractivo a las distancias grandes y después en algún momento disminuía lo suficiente para producir una suerte de potencial que uno podría aproximar por una parábola, y cuando uno pasa después de la cercanía, ¿cierto? Comienzas a que el núcleo siguiente ve el próximo núcleo, comienza a haber una repulsión, y eso es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Entonces, en primera aproximación, uno puede de alguna manera caracterizar este sistema sencillamente usando la aproximación parabólica para el potencial en el caso del, qué sé yo, del enlace covalente, que vimos que tenía exactamente esta forma. Entonces, hay una posición que nosotros sabemos que mecánica cuántica no necesariamente significa que es una posición de equilibrio, ¿cierto? Porque va a haber una vibración en torno a este valor, pero el X equilibrio va a ser como la posición media para la situación de mínima energía, digamos, ¿cierto? Si uno calcula el valor medio en ese caso, ¿ya? Entonces, lo que queremos ver aquí es queremos entrar en un capítulo que es... vamos a tratar de darle sentido a lo que estamos viendo en términos de describir tanto estructura electrónica como estructura vibracional y calcular cosas como calores específicos y etcétera, usando un modelo microscópico detallado, ¿cierto? Que no es lo que estábamos haciendo antes. Entonces, siempre habíamos dicho que el modelo microscópico detallado es lo necesario, y por eso partimos mirando la tabla periódica, cómo los elementos tienen, y hacer un análisis más claro de qué es lo que pasa con la estructura electrónica. Y por ejemplo, esta curva aquí es relevante si uno entiende los enlaces, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar las vibraciones en una cadena monoatómica lineal. ¿Qué significa monoatómica? Significa que cada uno de estos átomos son iguales. Eso significa. Y existe una separación de equilibrio entre cada uno de estos ¿cómo se llama? Átomos que tenemos en este modelo, que es igual a la distancia A que hay entre este y este. Entonces, en general la llamamos A, que no tengo idea dónde está, pero está en alguna parte, digamos, ¿cierto? Entonces hay una separación de equilibrio entre vamos a usar este nuevo lápiz que me están proponiendo aquí. Aquí. Ya. Entonces hay una nueva, o sea, esta distancia de aquí es la que llamamos A, digamos, ¿cierto? La separación entre esos átomos. Entonces, la fuerza entre los átomos es producto del potencial y la coordenada de separación. Ahora estamos hablando solamente de cosas unidimensionales. Eso significa que todo tiene que ocurrir en la cadena. O sea, tanto las deformaciones que hay, si uno mira, si hago una aproximación parabólica aquí, es equivalente a pensar que estas cosas están todos estos atomitos unidos por resortes así, digamos, ¿cierto? De aquí al infinito, digamos, ¿ya? Entonces, el modelo es súper sencillo, el potencial de interacción es esto que tengo acá, ¿cierto? Donde tengo
la constante de acoplamiento, que es el resorte, la constante del resorte, la energía potencial correspondiente. Y aquí que no se entiende muy bien, esto es X menos X de equilibrio. Tengo que escribir más rápido porque si no se me aburre todo, ¿cierto? Y toda esta cuestión al cubo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el término cúbico es el que describe que lo que pasa más allá de este punto, ¿cierto? Esta cosa es buena cuando los estados están súper cercanos acá, pero si uno, por ejemplo, le subiera la temperatura y hace que las vibraciones sean mayores, la cosa comienza a vibrar con un centro de equilibrio, con un X de equilibrio que es un poco mayor que el X de equilibrio a baja temperatura. Y como vibra en una cosa mayor, eso significa que el efecto de la temperatura lo que produce es una dilatación del material, que es exactamente lo que estamos viendo acá nosotros ahora, ¿cierto? Ese sería el proceso de dilatación. Y si yo quiero describir la dilatación del material, tengo que tomar en cuenta el término X al cubo. Si voto el término X al cubo, nada, digamos, esta cuestión no tiene ninguna dependencia con la temperatura en términos del tamaño característico del sistema, ¿ya? Entonces, implica que este modelo que yo les acabo de explicar, entonces implica que los átomos están unidos por resorte, que es trivial, ¿cierto? La elasticidad del sólido, ¿cierto? O sea, cómo yo lo comprimo. Esta es la forma típica en que uno mida la compresibilidad de un material, ¿cierto? Tú lo que miras es el coeficiente de compresibilidad, que es el beta, se define como el cambio de volumen que tiene el sólido cuando yo le aplico una presión, ¿ya? En general, el cambio de volumen cuando yo le aplico una presión positiva es negativo, así que para que el beta sea un coeficiente que tenga sentido, digamos que sea un coeficiente positivo, le pones el signo menos adelante, digamos, ¿cierto? Esto es lo usual. Si uno tiene un sistema, le aplica una presión, eso significa que el volumen va a disminuir. Es una presión positiva, hace que el dB sea negativo y por lo tanto esta expresión de aquí con el signo menos hace que este factor, que es un indicador de la compresibilidad del sistema, este de aquí tenga que estar definido en términos positivos, ¿ya? Entonces, mientras más alto este valor, significa que más cambia el volumen cuando yo le aplico una presión positiva, ¿ya? La elasticidad del sólido en este caso particular, esto de aquí, lo importante de recordar es que esto de aquí es 3D, digamos, ¿cierto? Eso, ahí estamos. Así que puedo escribir algo. Y en el caso de un sólido, ¿cierto? Si yo le aplico una fuerza F a la cadena esta que tengo acá arriba, la deformación, cuando F... La idea es que cuando F es positivo, ¿cierto? Eso significa que uno lo que está haciendo es el signo menos tiene ese sentido, este que tengo acá, ¿cierto? Y de tratar de hacer que cuando el F sea positivo, eso significa que la distancia entre los átomos disminuye, ¿ya? ¿Ok? Eso, entonces para que tengan la misma sentido de definición que en este caso de aquí, que la presión, digamos, ¿cierto? O sea, un F, la idea de esto es que un F positivo significa que no sé cómo hice eso, crecer la flecha. ¿Ya? Significa que uno comprime la red, ¿ya? Entonces, lo interesante es que esto es independiente del largo de la cadena. ¿Ustedes entienden por qué o no? Esto de acá. ¿Se acuerdan de esto de cuando uno tiene un resorte súper largo, digamos, ¿cierto? Y sencillamente que tiene una constante K que da tanto, ¿cómo se llama? Newton por metro, y uno lo corta en el medio, la fuerza que hay en cualquier lugar donde uno lo corta es la misma, para mantener el resorte en equilibrio, ¿ya? Entonces, esa es la misma razón por la cual esta cosa de aquí es independiente del largo, ¿ya? Y ahora no sé cómo paso a la hoja siguiente. No quiere avanzar esto. No.
Saquemos el lápiz. No. Eso pasa por no conocer el computador en el que estás trabajando, ¿no? Esto está haciendo una actualización que no quiero que haga, ¿no? Profesor, Dime. parece que tiene el modo del lápiz. Hay Sí, que... pero eso es lo que estoy tratando de sacar. Arriba, ¿Ya? arriba uno Ah, tienes sube y mouse, puede ser mouse, una ahí X. está, Ajá, mouse, ajá. perfecto. Ahí estamos. Y ahora debería avanzar, sí. Hay algo que no estoy haciendo y aparentemente es grabando, ¿no? No, se está grabando también. Está grabando, listo. Estamos bien. Ya, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasó de nuevo? Lo mismo, se volvió a poner el lápiz o Pero mouse. no lo puedo. Es que se esconde. Uno puede subir y bajar y empieza a aparecer. Ahí estamos. Ups. Ya. Entonces, lo que estábamos viendo, el caso de la compresibilidad, vamos a ponerlo en esta pantalla de nuevo. Esto de aquí me está jugando malas pasadas este computador. Eso pasa por tratar de ser full screen. Ya. Entonces vimos que la compresibilidad, esta uno la puede definir como el parámetro espacial dividido por algo que tiene que ver con una fuerza o una presión, y uno puede hacer un análogo en el caso de la cadena, el beta unidimensional sería menos, ¿cierto? Para hacer la definición consistente, 1 partido por el largo y el cambio del largo en función de la fuerza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago para la compresibilidad de la cadena? Es sencillamente escribo esto mismo. N sería el número de átomos que tengo en la cadena. A sería la distancia interatómica característica, ¿cierto? El parámetro de red de esto. Y arriba tengo el delta largo. El delta largo, entonces, es N veces lo que cambia una, digamos, ¿cierto? Porque ahora toda la fuerza está distribuida en todos los cambios del equilibrio, digamos, ¿cierto? O sea, si bien la fuerza es una sola, es K por el delta X equilibrio, el delta es la diferencia entre la posición real de un átomo y la posición de equilibrio que ésta tiene, ¿cierto? Esa sería la fuerza aplicada. Pero en el largo tengo que sumar todos los cambios del largo, y todos los cambios de largo sencillamente son eso, son N por delta X equilibrio, digamos. Eso es el cambio de largo total. Y por lo tanto tengo una expresión que es igual a 1 por la constante del resorte por el largo, ¿cierto? Este K, esto de aquí es 1 partido por una fuerza, ¿cierto? Esa es la forma de ver esta cantidad, ¿ya? Entonces, A es la constante de la red. La velocidad, esto de aquí está todo más o menos así, tratando de encontrar algunos parámetros con los cuales yo quiero comparar un cálculo exacto, digamos. Entonces, después voy a ver si calculo de mejor manera la compresibilidad, me da un valor que es más que se parece a esto. La velocidad del sonido, ¿cierto? Es en un fluido, es el módulo de compresibilidad dividido por la densidad. Eso es la cosa típica en un fluido, ¿cierto? Y la idea es qué es lo que va a pasar con este término cuando ¿qué es lo que es el B? Es el módulo de compresión, que es 1 partido por la compresibilidad, ¿cierto? ¿Ya?
Entonces, la compresibilidad es beta, es igual a 1 partido por K por A. Así que si tengo beta acá abajo, me aparece el K por A arriba, ¿cierto? Y acá abajo, ¿qué es lo que me da? La densidad. ¿Qué es lo que es la densidad? Bueno, la cantidad de masa, la masa de K. ¿Qué masa es la que va aquí? Aquí esta M no es la masa del electrón, esta es la masa de un ion, ¿cierto? Dividido por A, porque cada es la densidad lineal de la cadena, ¿cierto? Hay una masa M por cada largo A, así que esa es la densidad de la cadena, así que puedo encontrar que la velocidad de propagación de este sistema va a ser esta. Y cuando miro esto para tratar de darle algún sentido, ¿cierto? Porque esto de aquí tiene unidades de velocidad, dense cuenta que K por A, sin el cuadrado, es una fuerza. K por A al cuadrado es una fuerza por una distancia, o sea, es una energía. Una energía que yo la divido por la masa es una velocidad al cuadrado, porque sabemos que un medio mv cuadrado es una velocidad, así que una energía dividida por una masa es velocidad al cuadrado. Raíz cuadrada de eso es velocidad, listo. O sea, de hecho, si les hubiera dado estos parámetros, uno podría pensar que haciendo un análisis dimensional podía obtener una expresión como esa, ¿no? Lo que le dije antes, además que esa es la nota 1, ¿cierto? Respecto de las velocidades, lo que les dije antes es que la expansión térmica del sistema tiene que ver con correcciones superiores a la cuadrática. Entonces aquí deberíamos anotarle un acento. No, nada. Esta cosa no quiere conmigo hoy día estos lápices. Eraser. Nada. No puedo. Ok. Ya, voy a tener que familiarizarme con este cuadrática. Ahí estamos. Ya, y ahora vuelvo acá. Perfecto. Entonces, el término cúbico es el que se hace responsable, como les dije antes, de la expansión térmica del sistema. O sea, un sistema se expande de manera térmica siempre y cuando no lo puedo creer esto, ¿no? Cerrar esta cuestión, ya. Ahora estoy bien, sí. Tampoco. Y esto tampoco. Entonces, volvamos al modelo microscópico que queremos ver, que es el de la cadena monoatómica. Entonces, vamos a suponer que el átomo 0 está en el origen de la cadena, ese es x igual a 0, y después todos los átomos siguientes están separados por este resortito, que ya ustedes ya lo tienen súper bien ubicado, ¿cierto? Y la distancia de equilibrio de separación es A, ¿cierto? Las posiciones de equilibrio, en general en X, van a estar dados sencillamente por N por A, ¿cierto? Esa va a ser la posición de equilibrio desde 0 hasta el N mayúscula, que es el número de átomos que la cadena tiene. El delta XN es la diferencia que cada uno de estos átomos tiene respecto a la posición de equilibrio, y eso significa que esto es xn menos xn equilibrio, que es esta cosa que está aquí. O sea, tengo xn menos na. Esa sería la posición de equilibrio. Esta es una constante. Y esto de aquí representa en el fondo la posición instantánea que podría tener cada uno de los átomos en este sistema. Entonces, la energía potencial total del sistema uno la puede escribir en función de estas diferencias, ¿cierto? ¿Cuánto es la diferencia del x sub i más 1, que sería este de aquí, ¿cierto? Menos el x sub i. Entonces, tengo que sumar todas las constantes de estiramiento de todos los resortes, ¿cierto? O sea, tengo que hacer la sumatoria desde i, qué sé yo, 0, hasta tengo que sumar, si tengo n partículas, ¿cierto? Tengo también, o sea, de 0 hasta n, si esta la llame 0, digamos, tengo n resortes sobre los cuales sumar, ¿ya? En los cuales tengo que encontrar esta expresión. ¿Y qué es lo que es la expresión que tengo que encontrar en cada uno de ellos?
es la constante del resorte, es un medio kx cuadrado, ¿cierto? Es k medio, ¿y qué es esto? Es x sub i más 1 menos x sub i, porque dense cuenta que esta posición se estira para allá un poco, ¿cierto? Entonces esa contribuye a que la energía crezca, este es el x sub i más 1. Este también se estira menos, por decirte algo ya. Y lo que tengo que hacer es que la diferencia de estas dos coordenadas x que hay aquí respecto del largo de reposo, eso es lo que finalmente me contribuye con la energía potencial de este resortito que tengo entre medio, así que toda esa cosa al cuadrado, ¿ya? Y tengo que sumarlo sobre todos los resortes del sistema, que es lo que hago con esta suma respecto de todo. ¿Y qué es lo que hago? Ahora quiero escribir esto que tengo acá adentro, aquí, en función del delta X, que es la diferencia entre la posición de reposo y lo que, ¿cierto? ¿Por qué lo quiero escribir así? Porque quiero sacar las constantes de por medio, ¿cierto? Porque al final lo que quiero es escribir una ecuación de Newton, y la ecuación de Newton es la deflexión de esta cosa respecto del punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, la propuesta es entonces que lo que queremos hacer es bueno, aquí le sumo 1 más i más 1 por a este lado, ¿cierto? O sea, le resto y le tengo que sumar lo mismo acá, ¿cierto? Entonces puedo tomar todo lo que está en el interior del paréntesis y lo escribo de esta forma. O sea, me quedan sencillamente los deltas respecto de las posiciones de equilibrio de cada uno de los iones, ¿cierto? Es lo que es relevante para calcular la energía potencial. Entonces, la fuerza sobre la elevada masa de la cadena es sencillamente, lo único que tengo que hacer es encontrar esta función de energía potencial y derivarla en términos parciales respecto de la coordenada xn. ¿Por qué es la coordenada xn? La coordenada xn es la coordenada del ion Na, ¿cierto? Y la derivo, ¿cierto? Derivo con respecto a eso. ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, me queda la derivada de esto. Digamos. Entonces, ¿dónde aparece el xn? El xn aparece en el delta xn. Ahí aparece el xn. Entonces tengo que derivar, y cuando me aparece el delta xn, ahí me aparece. El signo del delta xn aquí mata el signo menos de ahí, digamos, ¿cierto? Y aquí el delta xn aparece antes que el delta xn menos 1, digamos, ¿cierto? Entonces, al cambiarle el orden, mato el signo menos, y sí que esta expresión de aquí está, verifíquenlo ustedes, digamos, ¿cierto? Está adecuadamente el signo puesto. Yo insisto que yo debería poder usar esto y avanzar. Veamos cómo me va. Entonces, la ecuación de Newton para la n-ava masa es esto de aquí, ¿cierto? Es el... no quiere esto. Está peleado conmigo. Ya. No. Algo me está haciendo este computador que... Ya, esto. Esta es la ecuación de Newton, ¿cierto? De la masa por la segunda derivada. Es igual a lo que acabo de ver acá, al cambio de la energía de la energía potencial, ¿cierto? Y entonces escribo eso y estoy al otro lado, tengo el cambio de la energía potencial, y lo que puedo hacer es, tengo que escribir una solución para esta ecuación, ¿cierto? Y es una ecuación que depende de todas las coordenadas, es una cadena larga de átomos. Entonces, la solución de esto, imagínense, esta es una ecuación diferencial, ¿cierto? La ecuación 1, que tiene vínculos, ¿cierto? Cada uno de los xn tiene vínculo con el n más 1 y con el n menos 1. Entonces, es una matriz, si uno la escribe matricialmente, esta cosa, que tiene 3 elementos en cada fila, ¿cierto? Y una matriz que tiene n al final, n filas, y a la medida que yo voy cambiando las columnas es cuando voy cambiando el n, digamos, ¿cierto? Entonces, y estas cosas aquí aparecen
alrededor de la diagonal. O sea, tengo la matriz, tengo la diagonal y me aparecen los tres términos de uno al lado del otro ahí, ¿cierto? Y ahí esa cosa tiene... Y esas son todas ecuaciones que están acopladas, porque una está acoplada con la otra, etc. Entonces uno dice, oye, ¿cómo soluciono esto? Bueno, la solución es la que está escrita ahí, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es adivinar una solución como el usual, y esta es un buen adivinado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué razón esta cosa es compleja? Esto sucede sencillamente porque... ¿por qué es compleja esta? Porque no puede ser compleja, ¿no es cierto? Porque si es compleja no es una deflexión real, es sencillamente lo que tengo que pensar es que a lo que a mí me importa es la parte real de este término, eso es lo que refleja el movimiento del eneado átomo, ¿cierto? Lo escribo así porque es mucho más fácil hacer las derivadas, hacer multiplicaciones, etc. Y tengo un término que me da la dependencia temporal. Esto de aquí tengo una amplitud para el modo correspondiente, para la oscilación del átomo en la posición n. Tengo la frecuencia, tengo una frecuencia para ese átomo, y además, ¿qué es lo que tengo? Tengo una fase. Esto de aquí es una fase, ¿cierto? Entonces, estas cosas cambian con una fase en la medida que yo cambio de posición. O sea, si no lo puedo creer. O sea, este punto de aquí, ¿cierto? Y este punto de acá, estos dos puntos, la diferencia de la vibración de este punto a este punto cambia por una fase. Entonces, cuando uno dice eso da la sensación de que hay como una onda. Y eso de ahí es similar a lo que nosotros vimos en el modelo de Debye, que esa es la característica especial del modelo de Debye, que dice que cuando uno tiene estas cadenas, la deformación de este átomo está asociada a ese átomo de ahí, ¿cierto? De esta forma, reemplazo esto en esta expresión, y omega es la frecuencia. Esto parece como una función de onda realmente, ¿cierto? Pero esto no es... esto tiene un valor, es una fase en el tiempo nomás, ¿cierto? Porque no es una función continua de X. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? K sería como un vector de onda, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué tan rápido cambia esta fase en cada una de las posiciones? Eso es lo que es, ¿ya? Y A es la amplitud de la oscilación. Entonces, ¿cómo es poco feliz esto? Porque tengo muchos K. Ups. Y como que pasé claro por eso cuando hice el apunte, digamos. Este de aquí debería llamarse capa, digamos, ¿cierto? O sea, una K mayúscula. Eso es lo que digo, una letra griega capa, ¿cierto? Para hacerla distinta de este K, que es la función de onda de la periodicidad. Yo aparentemente hice la diferencia mental, pero aquí no, porque este K es distinto de ese K, ¿ok? Este es el K ya, sigamos, le hago la explicación. Ustedes van a tener que, voy a tratar de corregirlo en el apunte, no voy a tratar, lo voy a corregir en el apunte, digamos, ¿cierto? Este de acá, entonces, si yo reemplazo esto en este lado de aquí, ¿cierto? En el lado izquierdo de la ecuación, la segunda derivada de esto, lo único que hace, si hago la derivada temporal, lo único que hace me baja un i omega al cuadrado, que multiplicado por la masa me da un menos m omega cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es la típica cosa que sucede cuando uno tiene ecuaciones de las cuales, diferenciales, de las cuales está resolviendo la parte estacionaria, digamos, ¿cierto? Entonces, eso me da esa parte de aquí. Y en el lado de acá me queda este producto. Entonces, lo que hago es factorizar el K, ese de la constante de resorte por el delta XN, por estos factores de fase. Y aquí le voy poniendo, aquí como el menos 1, aquí el primero me aparece menos IK. Como
como este es más y este es menos, me aparece un menos al principio, me aparece un signo, un e elevado a más ik acá abajo, y aquí me queda xn, que lo factorizo todo para afuera, digamos, ¿cierto? Y como me aparece el delta xn en este lado y el delta xn en ese lado, los cancelo, y puedo encontrar cuánto vale la frecuencia en función de, bueno, esta expresión de acá, trivialmente la puedo escribir como 1 menos coseno de k por a, y esto de aquí me queda 4k. Este k es el k, no es ese k, sino que este k es la constante del resorte, y ese k es el otro, digamos, ¿cierto? Es el de la periodicidad, ¿no? Entonces, la frecuencia es igual a esto de aquí, el k partido por m es la frecuencia de un oscilador armónico simple que tiene un solo resorte. Esta cuestión la podemos llamar omega 0, digamos, ¿cierto? Entonces, el omega es igual a 2 omega 0 por la función seno del ángulo medio, ¿ya? Eso es lo que aparece aquí, ¿ya? Entonces, si uno se acuerda, mira este gráfico, y bueno, la primera cuestión que aparece es que esto es periódico, ¿cierto? O sea, la frecuencia varía de manera periódica en K. ¿Sí? Esto va ad infinitum, a todos los valores de K que a uno se le ocurran. Y hay una zona que es una zona característica que vamos a llamar la primera zona de Brillouin, que es esta cosa que está acá, que se extiende de más pi partido por a menos pi partido por a, que son los lugares donde este seno, digamos, ¿cierto?, de aquí es positivo, ¿no? Perdón, llega a su valor máximo. O sea, este de aquí llega a 1 en ese lugar y llega a 1 en ese lugar, para estos valores de K, ¿no? Entonces, lo que estamos considerando en esto, y esto es sin pérdida de generalidad, es que el omega es siempre positivo. Ya no voy a ponerle frecuencias negativas a esto. Voy a suponer que todas las frecuencias son positivas, pero el K puede tener valores positivos y negativos, ¿cierto? Dependiendo de la orientación de la cadena, ¿cierto? A favor de X o en contra de X. O sea, este signo de aquí podría cambiar, que es lo que estamos viendo en esta zona de aquí. Y además estoy restringiendo a que la frecuencia sea... ¿Qué es lo que hace eso? Nada, eso me simplifica la vida nomás en el análisis que viene, porque si yo le cambiara esta cosa que tuviera la posibilidad de tener un signo menos aquí, lo único que hago es introducir una fase, ¿cierto? Es multiplicarla por -1 en el fondo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que voy a restringirme todo a que sea positivo. Ya. Entonces, no, listo. Entonces, uno tiene la tendencia, y nosotros también lo vamos a hacer aquí, a llamar a este espacio que es distinto, porque la coordenada X es la que tiene esta periodicidad a cada A valores, ¿cierto? Y esta da origen a una periodicidad en lo que llamo yo el espacio recíproco, que es el espacio de la función de onda, ¿no? ¿Cierto? De cuáles son los valores de este K, que tiene una periodicidad de 2pi partido por A, ¿cierto? Cuando en el espacio real tiene una periodicidad de A, en el espacio recíproco en una dimensión tiene una periodicidad de 2pi partido por A. Desde menos pi partido por A más pi partido por A. Después los valores del omega, todo esto se repiten, digamos, ¿cierto? Entonces, este es el rango en el cual es importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo los modos de vibración en función de K. Esto es lo que aquí, esto es lo que se denomina una relación de dispersión. O sea, porque omega de alguna manera tiene que ver con la energía en esta cosa, ¿cierto? Y K tiene que ver con cuál es la periodicidad en el espacio real que la perturbación tiene. Entonces,
si esto cumple con las ecuaciones de la dinámica, hay una relación directa entre omega y k. Y por eso esta cuestión de aquí es una relación fundamental. ¿Qué es lo primero que uno se acuerda, digamos, cierto? Primero que nada dice, oye, esta cosa de aquí tiene que de alguna manera, son vibraciones, es una red, tiene que parecerse o al modelo de Einstein o al modelo de Debye, digamos, ¿cierto? De alguna manera. ¿Ya? Ya. Lo primero interesante es que sí efectivamente se parece al modelo de Debye. ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿se acuerdan que en el modelo de Debye existía una frecuencia que era la frecuencia de corte, la frecuencia máxima esta? Y era una frecuencia que poníamos a mano. Y lo que suponíamos antes era que la velocidad de propagación, la relación entre omega y k, la proporcionalidad la daba la velocidad del sonido en el sistema. ¿Y dónde aparece eso aquí? Bueno, cuando estamos cerca del origen, cerca del valor de k igual a 0, ¿cierto? En esta región de aquí, el seno y la función lineal se parecen. Entonces, aquí uno como que tiene esta relación con el sonido, y en el único lugar donde tiene sentido el sonido. El sonido tiene sentido para la longitud de onda larga. Digamos. Ese es el tipo de fluctuación. Cuando ya me meto a mirar qué es lo que pasa con un átomo con el del lado, esa cuestión ya no parece sonido, ya, ¿cierto? Porque es una cosa que tiene frecuencia demasiado alta, porque tiene largos característicos que son de los tamaños atómicos. Entonces, son otros los procesos que suceden ahí. Entonces, esta parte de aquí cumple con la fenomenología de producir naturalmente una frecuencia de corte para la frecuencia, que es la que está en el extremo de la zona brillante. Eso es lo bueno. Además, produce naturalmente también una velocidad del sonido. ¿Cuál sería la velocidad del sonido? Bueno, es la pendiente de esta gráfica. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Esto veamos si lo hago en la próxima transparencia. No. Esto tiene una mente de por sí solo ya. No, todavía no lo hago, digamos, lo hago un poco más adelante. Entonces, el sistema tiene periodicidad A en el espacio real y produce una periodicidad 2pi partido por A en el espacio recíproco. ¿Ya? O sea, cuando yo me cambio de X a X más A, veo lo mismo en el espacio real, y cuando me cambio de K a K más 2pi partido por A, veo lo mismo en el espacio recíproco. ¿Ya? Entonces, ya definí la primera zona de Brillouin, le dije que la frontera de la primera zona de Brillouin se encuentra en más o menos pi partido por A. ¿Ya? Y miren qué es lo que pasa cuando hacemos eso acá, ¿cierto? Cuando K, supongamos que K lo desplazo de esta expresión que tengo aquí, el K ahora es el vector de onda de la perturbación, ese lo desplazo en 2pi partido por A. Esto de aquí me queda E elevado a menos 2pi, esto de aquí igual a 1. O sea, siempre que yo desplazo el valor de K en 2pi partido por A o cualquier valor de los puntos de la red recíproca, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de la red recíproca? Los puntos de la red recíproca son estos, ¿cierto? El 0, el 2pi partido por A. No, esto de aquí está raro ya. Este de aquí es pi partido por A. Aquí me fallaron, digamos, ¿cierto? Esto de aquí, ese 2 no está, ese 2 de ahí no está, ya, porque es en la red recíproca, déjeme mirarlo, aquí, ¿cierto? Es más pi partido por A, menos pi partido por A, y ese es el cambio total. Desde aquí hasta acá, la periodicidad que esta cosa tiene es 2pi partido por A, ese es el largo de la red unitaria, ¿cierto? Entonces, ese 2 de ahí no está, sino que bórrenle ese 2 a todo y estaría bien esa expresión de ahí. ¿Ya? Entonces, cuando hago eso, cuando cambio un valor de la red recíproca 2pi partido por A, lo que obtengo es la misma onda, ¿cierto? O sea, obtengo la misma perturbación. Cuando delta de xn lo evalúo en K, me da lo mismo que en K más 2pi partido por A. ¿Por qué razón? Porque se cumple eso de ahí. ¿Ya?
Entonces, si uno quiere contar los modos distintos que este sistema tiene, realmente lo único que es relevante es contar los modos que hay entre menos pi partido por a y más pi partido por a, ¿cierto? Porque si cualquier cosa que yo le suma fuera de este ámbito, yo la puedo reducir por un múltiplo entero de 2 pi partido por a algo que está sucediendo aquí, y lo que obtengo es la misma onda, ¿cierto? Ese es lo que esto me indica precisamente por esta razón, ¿no? Creo que me moví en la dirección contraria. Ya. Bueno, esto ya lo dije, ya, ¿cierto? Que xn es cualquier perturbación y la llamo multiplico por cualquiera de las redes recíprocas. Todo este producto e elevado a igm por xn, nótese que este es distinto de ese, esto de aquí es siempre 1. O sea, la red real tiene un punto donde están los átomos, y la red recíproca son los extremos donde te da el valor de esto, de 2pi partido por a multiplicado por un múltiplo, ¿cierto? Y aquí hay un motivo de confusión habitual, y es este, digamos, ¿cierto? ¿Cómo es que la onda descrita por K y aquella descrita por esta, la onda descrita por S y la onda descrita por S, dan lugar a una misma solución? ¿Cierto? O sea, porque yo les dije antes que lo importante era... De loco esto. Lo importante era... No, no entiendo esta... No nos adelantemos. Aquí. Ese era el nivel de la periodicidad. Entonces yo le estoy diciendo que todo lo que se necesita son los de aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo que porque esto de aquí tiene una periodicidad, ¿cierto? En el tiempo, un valor de K. ¿Y cómo un valor que yo sencillamente le hago el 2pi partido por n me va a dar la misma solución? Y la idea es la siguiente, digamos, ¿cierto? Claro, pues si yo cambio, si yo tengo una onda que es continua, y miren la línea punteada, y tengo una onda que es continua, miren una onda continua que es la línea negra, digamos que tienen dos frecuencias que son distintas, pero esos tienen una longitud de onda diferente, pero en la posición de los átomos tienen el mismo valor. Y esto de aquí, todas las líneas que hay entre medio no tienen ningún sentido. Todo este espacio que hay entre medio, esta línea continua que hay entre medio no tiene ningún sentido, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no hay un átomo ahí, ¿cierto? El único lugar donde tiene sentido es en ese punto. Y lo único que uno necesita es que esta onda, y eso es lo que sucede, esta onda y la onda de la línea punteada coinciden en la posición xn, ¿cierto? Listo. Entonces, oh God. Ambas estas dan origen a una misma solución, ¿ya? ¿Con cuál me quedo? Con la que tiene el K menor. ¿Cuál es la que tiene el K menor? En este caso sería la punteada, ¿cierto? Porque tiene una longitud de onda más larga, ¿ya? Esas son las que están en la primera zona de Brillouin, ¿ya? Entonces, lo que a nosotros nos importa cuando hacemos mecánica estadística y ese tipo de cosas es contar los estados, ¿cierto? Ahora que la forma de la solución por la dinámica me da esta periodicidad, tengo que tener claro que lo que tengo que hacer es contar en esta región y no en todos lados, ¿ya? Entonces, como habíamos visto antes en el caso de los fonones en ondas sonoras, la frecuencia es la velocidad de sonido por el vector de onda K, ¿cierto? Y en el caso de cuando las longitudes de onda son largas, o sea, cuando K está cerca del origen, ese K que es el K del vector de onda. Entonces uno toma omega de K en 2, hace K tendiendo a 0 y encuentra que la velocidad del sonido tiene esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces uno puede
puede encontrar cómo depende omega de K cuando es la cosa chica, digamos, ¿cierto? Bueno, y efectivamente encontramos esta zona que es la zona lineal, cuando uno puede aproximar la función seno por una función lineal cerca del origen, ¿ya? Y ahí lo comparamos con el modelo de Debye, ¿cierto? Y el modelo de Debye es siempre lineal, a menos que deja de ser lineal en algún minuto cuando se acabe y la cosa se satura. Y aquí ese efecto se obtiene de manera natural, ¿cierto? En el caso de ondas, hay dos cosas que son relevantes, que uno es la velocidad de grupo, que es sencilla. Y aquí es relevante la velocidad de grupo. Esta de aquí es la velocidad, en el fondo, con que avanza un paquete de onda centrado en una frecuencia en particular, ¿ya? ¿Y por qué es relevante? Porque yo me voy aquí, ¿cierto? Como la relación no es lineal, cuando la relación no es lineal, la velocidad de grupo y la velocidad de fase, que es la velocidad del omega, que es la velocidad con que va cambiando la fase en una onda senoidal, son iguales. Pero cuando hay una dispersión entre el omega y el K, que es este caso en particular, significa que no son iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, esta cosa tiene una velocidad de grupo que es igual a cero, porque el de omega en de K es cero alrededor del fin de la... Entonces, la velocidad de grupo es más grande cuando estamos, y se parece a la velocidad de fase, es igual a la velocidad de fase en la zona lineal, ¿cierto? Y aquí la cosa va cambiando, ¿ya? Entonces, ese es un parámetro que es importante tener en cuenta cuando uno habla de perturbaciones viajeras en estas cadenas lineales, ¿ya? No. Ya. Entonces, ahora lo que nos importa es saber cuántos modos normales podemos poner entre menos pi partido por A y más pi partido por A, porque dijimos que todos los que hay ahí, entre menos pi partido por A y más pi partido por A, son los únicos que son relevantes, porque los otros nos vuelven a mapear a la misma zona que habíamos visto antes, que es un artefacto de la solución, digamos, ¿cierto? O sea, uno podría darse que tenga longitudes de onda más cortas, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué tan cortas pueden ser? ¿Ya? Entonces, eh, eh, esto es muy relevante porque, ¿por qué razón? Porque, a ver, déjenme volver atrás todavía. Estoy muy... En este gráfico. En este gráfico, ¿cierto? Uno dice, ¿cuántas ondas de estas chicas, digamos, ¿cierto? Esta longitud de onda larga que hay aquí, ¿cuántas de las otras yo podría poner? Bueno, en términos reales, esta longitud de onda yo la podría hacer que fuera tan continua que no la viera, ¿cierto? Que fuera una línea que está oscilando, de tal manera que me llena toda esta región. Y eso es legítimo porque esa forma la encontré, ¿cierto? Y es parte de la solución, y lo único que tiene que cumplirse es que para que sea solución, es que cuando me voy de este átomo a este átomo, las dos soluciones coincidan. Pero esa solución de tan alta frecuencia no tiene ningún sentido físico, porque todo lo que sucede acá al medio no tiene ningún significado. Esto podría estar oscilando, y no. ¿Por qué razón? Porque la única parte donde importa es en la fase en este lugar, en este punto, ¿ya? O sea, eso es lo único que tiene uno tener en consideración. La verdad es que uno podría decir, oye, ¿sabes qué? La solución solamente tiene sentido y no me importan los otros números entre más pi partido por A y menos pi partido por A, ¿ya? Entonces, ¿cuántos valores de K podemos poner? Bueno, Debye ya había pensado en esto ya, ¿cierto? ¿Qué es lo que había dicho él? Él dijo, oye, no, aquí lo que vamos a hacer, vamos a usar las condiciones periódicas de Max von Karman, ¿cierto? O sea, vamos a hacer que el sistema sea redondo. Cuando llegue al último, paso al primero, digamos, ¿cierto? Eso significa que tengo una cadena redonda de átomos, y eso significa que cuando la perturbación sea tal que esta es la perturbación del eneado átomo, ¿cierto? Y cuando la perturbación del eneado átomo yo la cambio en n valores, ¿cierto?
me desplazo en todos los átomos de la cadena, vuelvo al mismo valor que tenía antes, por lo tanto las dos cosas deberían ser iguales. O sea, debería suceder que esta perturbación tendría que ser igual a esta. ¿Por qué? Porque son iguales, porque estoy aplicando las condiciones de borde periódica de Max von Karman, de Max Born von Karman. ¿Ya? Entonces, este n de acá, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, tiene que cumplir que cuando lo multiplico por k, tiene que ser igual a 1 para que la solución sea la misma, ¿cierto? Entonces, significa que el incremento, que el valor este de n, ¿cierto? ¿Cuánto me da el valor de n de acuerdo a esto? Me da que el valor de k tiene que ser igual a 2pi partido por a multiplicado por n. Eso es lo que me tiene que dar, ¿cierto? Entonces, entre más pi partido por a y menos pi partido por a, hay n valores. Entonces tengo que partir ese rango, dividirlo en n mayúscula, este n que tengo acá, ¿cierto? Que ese es el que me produce no. Este de aquí es el que me da el sentido de la periodicidad que estoy viendo en la cadena, ¿cierto? Por esta condición de contorno. Entonces, el K en general lo puedo escribir de esta forma, ¿cierto? Tienen que recordar que el NA, ¿cierto?, es igual al L, y nos aparece esto de nuevo, lo mismo que nos había aparecido antes, ¿cierto? Que el K es igual a N por 2pi partido por L. ¿Ya? Entonces, esto tiene valores de K que son discretos, 0, 1, 2, todos los que van partiendo, pero lo hacen en incrementos de 2pi partido por L. Dense cuenta que el 2pi partido por L es un número chico, ¿cierto? Porque el L es n veces, donde n es el número de átomos de la cadena multiplicado por A, es Na, ese producto. Entonces, cuando yo me voy a mirar déjenme mirar mi solución. Ya, no, siempre me voy para el lado contrario. Aquí, esta solución, en el fondo, si bien el K no tiene ninguna restricción, si yo le aplico las condiciones de borde periódica, los K son discretos. Ahí está el 0, aquí está el 1, el 2, el 3, hasta que llego a este valor de acá. ¿Cuántos valores de K hay entre este valor y ese valor? N. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que significa N? Eso significa los N modos normales que tiene la cadena. ¿Qué es lo que uno esperaría que la cosa tuviera para vibrar? ¿Cierto? Por cada grado de libertad me aparece un modo normal en el sistema. ¿Qué es lo que es un modo normal? Son las formas en que estas cosas vibran, ¿cierto? O sea, qué sé yo, dos átomos desplazándose un poquito hacia allá cada uno, digamos, y lo hace eso con una longitud de onda característica en el largo de la cadena. O al final, la frecuencia más corta sería que todos los átomos estuvieran haciendo un acercamiento uno contra el otro. Y eso sería naturalmente el omega más grande. O sea, bien digo, la frecuencia más grande y el K más pequeño. No, ese tiene el K más grande, la frecuencia más grande y el K más grande, ¿cierto? Porque es la longitud de onda más corta. ¿Ya? Entonces, hay que contar el número de modos normales. ¿Cómo hacemos ese cálculo? El número de modos es el rango de valores de K. ¿Cuál es el rango de valores de K? Le dije entre menos pi partido por A y más pi partido por A. Eso es 2pi partido por A dividido por el incremento entre valores de K sucesivos, 2pi partido por L. ¿Ya? Entonces, cuando hago la razón de estas dos cosas, ¿qué es lo que me queda? Me queda L, no me queda n factorial entre paréntesis. Este es como mi signo de exclamación de, también vamos a corregir esto, es n nomás. Es esto solamente ya, esto tiene un lápiz en alguna parte. No, pero no lo vamos a usar, estamos bien así. Vamos a usar el spotlight nomás. Entonces, este de aquí es el que no está, digamos, ¿cierto? El L partido por A es n nomás. ¿Ya? Entonces,
insisto, Debye ya entendía esto, esta fue la forma que él de manera ficticia cortó el largo de la cadena, nosotros ya lo podemos hacer de manera natural. De aquí en adelante, esto es mecánica cuántica. ¿Cómo hacemos en mecánica cuántica cuando tenemos un sistema que es un oscilador en el espacio y decimos que queremos cuantizar esto? Bueno, cada una de las frecuencias del oscilador, ¿cierto? Si llamamos omega, el raíz de k partido por m, esta es la expresión total de la energía, digamos, ¿cierto? Ese omega pasa directamente ahí, digamos, ¿cierto? Y multiplico esto por h barra y digo que aquí uno le da un nivel de ocupación y le suma el valor 1 medio, ¿cierto? Entonces, esto de acá tiene una dispersión. ¿Se acuerdan la curva de dispersión esta del seno que hace así, ¿no? ¿Cierto? Eso. Entonces, por cada uno de los valores que yo voy obteniendo, de K hay una frecuencia que es diferente, ¿cierto? Aquí tenía el omega en función del K. ¿Y qué es lo que me interesa sacar de eso? Significa que cada uno de esos los voy a transformar en un oscilador armónico cuántico. Eso es ¿qué significa eso? Significa que los puedo escribir de esta manera, ¿ya? Entonces tengo cada uno esto es para un oscilador armónico, ¿cierto? O sea, cuando la energía la puedo escribir de esta manera en un oscilador armónico, la energía está dada de esa forma. Pero nosotros tenemos más que eso. Tenemos un oscilador armónico por cada, por cada modo vibracional, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo acá arriba? ¿Cierto? Entonces, para cada vector de onda tengo un estado base que es el h barra k omega k medio, y el estado excitado es 3 medio h barra omega k. O sea, estos son los valores por sobre el estado fundamental, ¿ya? Esto de aquí, estas excitaciones que tienen cada uno de los modos normales del sistema en términos cuánticos, es lo que se llama un fonón, ¿ya? Entonces, pasamos de una descripción de amplitudes a una descripción cuántica. Entonces, como existen muchos de estos potenciales, ¿cierto? De estos potenciales armónicos, porque lo que yo voy cambiando es la forma de esta parábola, ¿cierto? Que es una parábola distinta. Ustedes pueden pensar por cómo se generan distintos modos, ¿cierto? Porque los modos tienen que ver con la rigidez del resorte. Pero si yo tengo dos átomos que siempre contiguos los muevo en fase, como que no hay la constante del resorte es distinta que si yo los tengo un poquito comprimidos, si la fase los obliga a estar un poco comprimidos. Entonces, al cambiar la longitud de onda de la excitación en la cadena, lo que en términos efectivos estoy haciendo es estoy cambiando la constante elástica del sistema en términos efectivos, ¿cierto? Entonces, como cambio la constante elástica, cambio la frecuencia de vibración, que es este omega que depende de K. Y ahora los tengo todos cuantizados. Entonces, en cada uno de estos potenciales, en cada uno de estos modos, yo puedo tener excitaciones. Desde el estado fundamental, cuando están desocupadas, a cada uno de los estados vibracionales. El primer estado excitado que hay es un fonón, el segundo, dos fonones, etc. Y el estado vibracional, este es el térmico, ¿cierto? Ese es el de temperatura cero, de hecho, ¿ya? Entonces se puede entender a estas excitaciones de la red, estas excitaciones cuánticas de la red, como una partícula, ¿ya? Y estas partículas además, en el fondo, aquí puedo poner 5 o 10 excitaciones en este nivel, puedo poner todas las que quiera, digamos, ¿cierto? Dos fonones. En el fondo puedo excitar aquí en este modo un fonón varias veces, digamos, ¿cierto? Entonces significa que no hay limitación como tendría un fermión, ¿cierto? Y es efectivamente lo que cumplen estos, cumple con la estadística de Bose-Einstein, ¿cierto? Y el valor esperado del número de... El valor esperado del número de
excitaciones o bosónicas, en este caso está dado por esta expresión dependiendo de la temperatura. O sea, si tengo una temperatura más alta, uno espera más que estos números comienzan a crecer, ¿cierto? Y uno podría calcular entonces la energía total que el sistema tendría, ¿cierto? Esta de aquí sería la energía promedio de un modo normal que tiene el valor K. Sería H barra omega K, ahí está el K de nuevo, ¿cierto? Multiplicada por la ocupación media que esta cosa tendría más el factor 1 medio. Esto es mecánica cuántica pura, ¿cierto? Entonces tengo la energía promedio del modo K de esta manera. Si quiero calcular la energía total del sistema que le debe hacer, bueno, tengo que sumar sobre todo los modos K. ¿Y cuántos modos K tengo en mi cadena? Bueno, tengo N modos K, digamos, ¿cierto? Que era lo que yo sabía antes, antes de la mecánica K. Entonces ahora podemos usar la expresión para calcular la energía total que tiene el sistema. La calculo como la suma de los E sub K, y eso significa sumar las energías promedio para cada uno de los modos anteriores, ¿ya? Ahora, estas sumas de aquí son las que yo no sé hacer, ¿cierto? Que son medias complicadas de hacer, y por lo tanto, si uno tiene cadenas lo suficientemente largas, se justifica el pasar la suma entre menos pi partido por a y más pi partido por a, esta en forma de suma, pasarla a una integral entre menos pi partido por a, más pi partido por a multiplicado por k, pero dividido por esto. ¿Por qué dividido por eso? Porque ese en el fondo es el incremento que hay entre los puntos k posibles, y tal cual como lo discutimos en algún instante, esta es la forma de hacer que la integral sea equivalente a la suma, porque si no, no lo es, ¿cierto? Le estoy poniendo valores adicionales. Estoy normalizando en el fondo a que esto se parezca a la suma. Entonces, ¿cuáles son las diferencias importantes, digamos, ¿cierto? Debye propuso esto, ¿cierto? Donde la velocidad era proporcional al vector de onda. Einstein propuso que la frecuencia tenía una sola frecuencia, bueno, y además propuso que existía una frecuencia corte que salía, pero, o sea, ¿por qué, digamos, cierto? ¿Por qué? Bueno, por los modos normales, pero debería salir de manera natural del sistema. Ahora sí sale de manera natural del sistema porque tenemos esto, digamos, ¿cierto? Esa es la forma que aparece. La energía de oscilación, la energía vibracional total del sistema se puede calcular de esta manera ahora, digamos, ¿cierto? Ahora podemos hacer esta integral entre menos pi partido por a y pi partido por a, está claramente sin medida, y de esta manera podemos encontrar la derivada de esto con respecto a la temperatura, ¿cierto? La derivada parcial, y podemos encontrar el calor específico de la cadena lineal, ¿no es cierto? Que algo que ustedes deberían hacer y echar una mirada. Entonces, bueno, esta cosa en general se escriben, ¿cierto? Estas integrales, digamos, con lo que se llama la densidad de estados en función de la frecuencia, ¿cierto? El G de omega, que es la forma natural de escribirla. O sea, hay que tratar de pasar esto a frecuencia, y eso se hace a través de la función seno, digamos. Entonces uno puede escribir esto de la misma forma que habíamos escrito antes estas relaciones. Es importante introducir esta cantidad, digamos, ¿cierto? Que es el momentum cristalino, ¿ya? El momentum cristalino es el momentum que tienen los fonones, y porque los fonones, estas partículas, no solamente tienen energía, sino que además tienen momentum, ¿ya? Y el momentum cristalino de los fonones, porque pues, son cosas que están viajando, digamos, ¿cierto? Pero, solamente es válido en la primera zona de Brillouin, ¿ya? Y en la primera zona de Brillouin tiene sentido de hablar de conservación del momentum, porque, bueno, como la periodicidad puede llegar hasta infinito, digamos, de repente, ¿qué sentido tiene la conservación del momentum en eso, digamos? Bueno, lo que pasa es que este sistema tiene una periodicidad que es discreta, ¿cierto? Los átomos están ubicados en posiciones A bien definidas.
Entonces, el momentum global no se conserva, el momentum se conserva módulo, el momentum del cristal, que significa todo lo que sucede en la primera zona de Ion. ¿Cómo entiende uno eso? Uno dice, bueno, esas son las cantidades conservadas cuando las energías, por ejemplo, son absolutamente, hay libertad translacional en el sistema. O sea, cuando uno se puede trasladar del punto X al punto A y no hay ningún costo en eso. Eso significa que el momentum en ese caso se conserva, ¿cierto? Porque es una simetría continua del sistema. La simetría, en este caso, en mi sistema no es continua, es una simetría discreta. Y por esa razón, el momentum no es infinitamente conservado, solo lo que se conserva es el momentum del cristal, y eso es lo que, o el momentum cristalino, que es el momentum que tienen estas interacciones en la primera zona de Ion. ¿Ya? Eso es importante. Yo tengo claro que lo que yo les acabo de decir es algo que suena como raro, digamos. Habría que leerlo mejor que escuchar la explicación unas 2 o 3 veces como la he dado yo, porque hay que hacer conexión con las cosas que uno sabe, ¿ya? Y sería bueno que le dieran esa vuelta. Esta ha sido una clase exhausta para mí, ¿ya? Pero bien, pasamos todo lo que teníamos que avanzar. En la próxima clase, echen una mirada a esto, porque en la próxima clase lo que vamos a hacer es hablar un poco de la misma cadena, pero con 2 átomos, ¿cierto? Con átomos que son distintos. ¿Y qué es lo que el hecho de que los átomos sean distintos introduce? O sea, aquí lo primero que vimos es que la frecuencia corta aparece de manera natural, ¿ya? Y se me olvidó ponerles una tarea, lo cual es mejor, ¿cierto? Pero la tarea podría ser, échenle una mirada a esto, cosa que tengan. Yo sé que estamos como avanzando rápido en esta cosa. Ahora, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Por ahora no. Ya. Entonces, chicos, dejémoslo dejémoslo por aquí, ¿cierto? Por el día de hoy. Y veamos que, nada, ¿cierto? Cómo seguimos avanzando en la próxima clase, ¿cierto? Todavía nos falta un tiempo para el primer certamen, pero ya hemos acumulado buena cantidad de materia. Yo voy a tratar de ponerme al día en las correcciones, cosa que ustedes no estén muy, muy distantes, digamos, ¿cierto? O tengan alguna realimentación con lo que han ido realizando. Ya, chicos, los dejamos por aquí hoy día, ¿ok? Gracias. Chao. Muchas gracias por la clase. Ya, chao, chao. Puede ser.